Buen día con todos. En esta oportunidad, los estudiantes de la Universidad Nacional de Trujillo de la Escuela de Ingeniería Agronómica presentan el siguiente artículo: Avances recientes en tecnologías post cosecha para reducir los síntomas de daño por frío en frutas y hortalizas, en el curso de Manejo post cosecha a cargo del biólogo Tirado Sarmiento Juan Guillermo. En la siguiente diapositiva podemos observar los integrantes que vendrían a ser Serna Díaz, Carlos Eduardo Gabriel, Córdoba Barrazueta, Jorge Luis, Guerra Martina, Franklin Jainer, Reina Calderón, Grecia Geraldine y Salvador Loyola Ray Carlos. También presentamos el índice, que en la parte número 1 tenemos la introducción, el mecanismo de CI, que vendría a ser en inglés chilling injury, traducido daño por frío, métodos físicos para su control, métodos químicos, métodos de recubrimiento y métodos combinados, y finalmente las conclusiones. También tenemos un video, por favor, si lo puedes presentar. Tiempo los alimentos en su refrigerador, lo siguiente le interesa. Le vamos a contar cuál es el tiempo indicado que la comida debe pasar en el congelador sin arruinarse, por supuesto. Y ojo, también vamos a hablar de las consecuencias a la salud si no respetamos ese tiempo. La refrigeración es importante para conservar nuestros alimentos por largos periodos. Sin embargo, hay un tiempo que no debe exceder para evitar complicaciones en la salud. En el caso del pollo, carnes y mariscos crudos, los especialistas sugieren que el periodo de congelación ideal no sobrepase los 3 días y así evitar una pérdida de nutrientes. Cuando se trata de frutas y verduras, el tiempo de refrigeración puede extenderse hasta 7 días. Si hay pérdida de nutrientes cuando ya se ha pasado el tiempo de refrigeración normal. Por ejemplo, se nos podemos dar cuenta, obviamente hay que usar los sentidos, ¿verdad? Si ya se empieza a descomponer y vemos que tiene un olor raro, o también son como alimentos más viscosos, o cuando ya hay crecimiento de moho, que suele ser de diferentes colores dependiendo del tipo de alimento. Como podemos ver, el daño por frío no solamente tiene repercusiones en la agricultura, afectando la calidad y la comercialización de los productos, sino que también impacta en la salud de los consumidores. Por esta razón, en los últimos años se han realizado diversos estudios que buscan comprender mejor este fenómeno y desarrollar estrategias para controlarlo. Brevemente en la introducción tenemos que el almacenamiento en frío es una práctica muy útil porque permite prolongar la vida útil de frutas y verduras. Sin embargo, muchas de ellas son sensibles al conocido chilling injury, como ya lo había mencionado, que en español vendría a ser daño por frío. Este problema se manifiesta con la aparición de manchas, oscurecimiento, pérdida de firmeza e incluso descomposición, lo que disminuye la aceptación del producto en el mercado y genera importantes pérdidas económicas. La severidad de este daño depende de varios factores, ya sea la especie, el grado de madurez, el fruto, las condiciones en que fue cosechado, la temperatura de conservación y hasta incluso el tiempo que permanece almacenado. A nivel celular, el daño por frío afecta la integridad de las membranas, daña los orgánulos y en los casos más graves puede incluso provocar la ruptura celular. Para reducir este problema se han desarrollado distintos métodos. Entre los físicos podemos mencionar el choque térmico, el choque frío y las atmósferas controladas. En cuanto a los químicos, destacan el ácido salicílico, el ácido abscísico y el metilhalmonato. Y lo demás lo van a ir explicando poco a poco mis compañeros. Bien, como primer punto hablaremos sobre
Los mecanismos de daño por frío, DFC, o también llamado en inglés con las siglas AC, Charlie Injury. El mecanismo por daño por frío es causado, o se dice que se causa, por el intercambio de fase de los lípidos de una membrana. ¿Y esta fase cómo ocurre o cómo se manifiesta? Sostienen una hipótesis que el daño se provoca a nivel de la membrana celular. Cuando las frutas y las verduras, al someterse a largos periodos de frío, a largas temperaturas bajas, ocasiona que la fase del sistema de la membrana cambie de un estado de cristales líquidos a un gel sólido, como se logra ver en la imagen, donde tenemos líquida cristal en la parte de las cell membranes a sólido gel, o también llamado los cristales líquidos, mediante el estrés por frío o estar sometido a temperaturas bajas, ocasiona que se convierta en un gel sólido. ¿Pero qué ocasiona todo eso? Que los daños celulares, incluso la lisis, se presente en la parte de la membrana de los frutos, alteraciones funcionales de las proteínas, de las membranas, entre muchos procesos que se desarrollan. A su vez, el cambio de la fase de los lípidos que se encuentra en la membrana aumenta la permeabilidad de esa membrana celular y hace que las enzimas de unión de dichas membranas lleguen a comprimirse, ocasionando que se reduzca su actividad normal e incluso llegando a modificar su conformación. La anterior, por favor. Su conformación, y como punto de quiebre, las funciones fisiológicas normales no se pueden realizar y como respuesta a ello se presentan trastornos del metabolismo físico. Como respuesta a ello existe otra teoría, investigaciones relevantes a la proteína de sitio original del mecanismo de daño por frío. ¿En qué se centra esto? Que las bajas temperaturas debilitan los enlaces hidrofílicos en las moléculas de la proteína y a su vez fortalece la interacción entre los enlaces de hidrógeno y la atracción electrostática. Esto a su vez que ocasiona que el estrés por bajas temperaturas cause cambios en la conformación de las proteínas, incluidas las enzimas antioxidantes, lo que afecta directamente a la cantidad de las enzimas, lo que a su vez hace que afecte la regulación de las enzimas antioxidantes en la acumulación de radicales libres reactivos de oxígeno en las células, lo que lleva a un equilibrio metabólico anormal. Y ahí sale una tercera teoría. ¿En qué consiste? La teoría de las lesiones por radicales libres. Entrando un poco en contexto, los radicales libres biológicos tienen un fuerte efecto destructivo en macromoléculas biológicas, como es el cloroplasto y los ácidos nucleicos, proteico de las células, lo que pese a cuando los tejidos de la fruta y verduras se ven sometidos a bajas temperaturas, la capacidad de eliminar estos radicales de oxígeno activo en la fruta y verduras se debilita, lo que resulta en la acumulación excesiva de radicales libres, destrucción de las macromoléculas biológicas, llegando ¿a qué conclusión? Que los radicales libres son uno de los culpables de acelerar la muerte celular, ya que promueve la peroxidación líquida de las membranas celulares y destruyen a su vez la integridad de dichas membranas. Pero con todas estas teorías, ¿a qué posibles respuestas se llega? Los mecanismos para reducir el daño por frío. Y para ello nace lo que vendría a ser el tratamiento post cosecha. Como vemos en el cultivo de arándanos, vemos que se realizan ciertas medidas de tratamiento post cosecha, que es como una respuesta a los mecanismos que se ocasionan por daños de frío. Son tratamientos post cosecha debido a que mantienen la fluidez y permeabilidad del sistema de la membrana celular en las frutas y verduras. Un caso tenemos en el cultivo de arándano que se hace un preenfriar lo antes posible, o sea, se somete a la fruta a una temperatura de 0 a 1 grado centígrado, no por debajo del punto de congelación de la pulpa, usando enfriadores como aire forzado y también midiendo la temperatura de la pulpa, entre otros. Posterior a ello, ¿qué se hace? Se evitan congelamientos, donde no se busca reducir de -1 grado a -6 grados centígrados, ni por debajo de ese rango de temperaturas, porque produce daños irreversibles. También se busca controlar la humedad relativa, que no sea mayor al 90%, y también evitar fluctuaciones térmicas, que se mantenga constante lo que vendría a ser la temperatura. Otro mecanismo que se usa es regular el metabolismo de azúcares en frutas y verduras. Pero para eso, cuando tú quieres regular el metabolismo de las azúcares en las frutas y verduras, se debe hacer un correcto manejo agronómico, se debe cuidar la luz y la poda, lo que se hace mayormente en lo que vendría a ser el cultivo de naranja, mandarina, se prolonga el tema con la luz y la poda, es que va a haber mayor radiación solar, que ocasiona mayor fotosíntesis y más sacarosa disponible para el fruto. Riego y estrés hídrico moderado, no someter a la planta a un estrés. Fertilizaciones balanceadas y variedades y portainjertos. Un ejemplo de ello tenemos la variedad Navelina y Valencia, que tienen se diferencia por tener un alto grado de acumulación de azúcares en grados Brix. Y por último viene a ser la inhibir la transcripción y la expresión de genes relacionados con el daño por frío. Y para un trabajo investigando sobre
trabajo que se ha realizado en ese tema, tenemos un ejemplo en el cultivo de banano, que se hizo un estudio del gen del MAHSF24 en el país de China. La fruta de estudio fue el banano, y el objetivo de este trabajo fue entender los mecanismos de daño por frío y cómo tratarlo para mejorar la tolerancia al frío. El hallazgo clave, que identificaron un factor de transcripción llamado MAHSF24, que se activa con frío y actúa como un inhibidor negativo de genes que ayuda a tolerar el estrés por frío. ¿Qué se hace ahora? Un poco para entender qué es lo que se realiza con ese trabajo, qué es lo que se realiza con esos genes, que se evalúa cuando se impone frío. Pero si se aplica un tratamiento térmico previo, la expresión del gen se es suprimida durante un almacenamiento en frío. Y a su vez, este gen se une directamente al promotor de varios genes importantes para la tolerancia al estrés por frío, como algunos del HPS y genes antioxidantes. Resultados de todo esto, que al suprimir la expresión del gen MAHS24 o al disminuirlo, se reduce el daño por frío, menos pardeamiento en la piel, menor producción de especies reactivas al oxígeno y menor deterioro general de la calidad post cosecha. Doy el pase a mi siguiente compañero. Ok, bueno, continuando con este pequeño seminario que hemos realizado, aquí vamos a ver la influencia del daño por frío en la calidad de frutas y verduras. Algunos síntomas que se pueden observar así a simple vista o síntomas macroscópicos en frutas y verduras, tenemos por ejemplo el color, ¿no? Un pardeamiento en la fruta o en la verdura, como aquí por ejemplo vemos un pardeamiento, un daño en la calidad del fruto del mango autáfulo, es un daño por fruto. Aquí vemos en la imagen A, ese es el daño por frío, y en la imagen B podemos ver un daño, una fruta sana, ¿no? También en la textura podemos ver ablandamientos, como por ejemplo en tomate, en fresa, en peras, remojo en agua, durazno, albaricoques, guayaba, en la piña, y lignificación, como el kiwi. Podemos observar en la siguiente imagen, por favor, siguiente diapositiva. Aquí podemos observar en la parte izquierda un kiwi con pardeamiento y una textura granulada interna en A, B, en C y D. Ahí lo podemos, no se puede observar así detenidamente, ya que esta es una imagen sacada de un artículo científico, pero ahí podemos dejar el enlace para cualquiera que quiera investigarlo, solamente unirlo, pegarlo y centrarse más en esa investigación. Al otro lado tenemos cítricos, ¿no? Pardeamiento en la piel. Tenemos, en la primera tenemos de limón, en la segunda de la lima, luego de la mandarina y luego de la naranja. Siguiente diapositiva, por favor. Muy bien. Bueno, continuando también tenemos pérdidas de nutrientes, ¿no? También como en el ácido ascórbico, hay una reducción del 40 a 60%, por ejemplo, en la mandarina, en la guayaba y en el plátano. Y de otros nutrientes, como por ejemplo también tenemos el GHS, que es un antioxidante esencial compuesto por 3 aminoácidos, cisteína, ácido glutámico y glicina, que puede bajar hasta el 70%. En flavonoides, un 63% en el caso de la aloe, clorofila de 32 a 42%, de los solutos, de los sólidos totales también puede bajar a un 17%. Y en los taninos, que es muy importante también en la aceituna, ¿no? Hasta un 80%. Siguiente. Y bueno, tenemos también un impacto de calidad sensorial, una disminución de firmeza y jugosidad, pérdida de sabor y valor nutricional, como ya habíamos dicho anteriormente, y una apariencia deteriorada, ¿no? Y que no es muy agradable al consumidor o al que vamos a exportar, si es el caso de exportaciones. Aquí podemos ver una granada con manchas oscuras en la piel tras un almacenamiento en frío, y en la parte de abajo de la imagen podemos observar cómo rompen así las membranas, ¿no? por este daño causado por el frío. Paso a mi siguiente compañero, la posta. Bien, continuando con la exposición, hablaremos sobre los métodos de control para los daños o lesión por el frío. Como puntos número 1 tenemos los métodos físicos para el control del daño por enfriamiento, ¿no?
Entonces, el primer punto sería el almacenamiento a temperatura cercana a la congelación. ¿Qué quiere decir esto? Que, bueno, al hacer este método vamos a retrasar la degradación de pectina y celulosa, lo cual esto va a reducir la tasa respiratoria y también va a prolongar la vida útil de las frutas y las verduras sin necesariamente congelar las células. También otro de los puntos es los tratamientos con agua caliente, ¿no? Entre 40 y 45 grados centígrados antes de almacenarse. ¿Qué va a ocasionar esto? Que se va a reducir el índice de lesión por frío, va a disminuir la pérdida de peso y daño celular y también aumentará la firmeza, los antioxidantes y también la actividad enzimática. La oscuridad durante su almacenamiento, ¿no? Cabe recalcar que este método va a inhibir genes relacionados como por ejemplo con la síntesis de tocoferol y así afectando la resistencia al frío, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. También tenemos el tratamiento por choque frío, ¿no? Lo cual es sumergirlo en agua con hielo. Esto va a retrasar el pico respiratorio y reducir también el daño por frío, lo cual aumenta la actividad de enzimas antioxidantes, ¿no? Como la APX, SOT o la CAT. También tenemos el almacenamiento con alta humedad relativa, un 98%, lo cual disminuye el daño por frío, la pérdida de peso y la permeabilidad celular. Además, también va a mejorar la firmeza y aumentar compuestos protectores como los ácidos abscísicos y la espermidina. El almacenamiento en atmósferas controladas, por ejemplo. Esto de acá, especialmente, por ejemplo, en 5 kilopascales de CO2, va a reducir el daño por frío y va a prolongar la vida útil en frutas como, por ejemplo, la guayaba. También pretratarla a temperatura adecuada, ¿no? Cada manejo post cosecha, por ejemplo, a 10 grados centígrados en el camote. Esto va a ocasionar que antes de refrigerar va a mejorar la tolerancia al frío y también aumentará la actividad de enzimas antioxidantes. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, acá tenemos una tabla donde habla de los métodos físicos del control en daños por el frío, ¿no? Por ejemplo, se aplicaron en algunas frutas y hortalizas, por ejemplo, en el fruto, como había mencionado, en la guayaba. También el método de control es almacenamiento en temperatura cercana a la congelación, lo cual el cambio que se evidenció fue el contenido y disminuyó en un micromol de kilogramo y 30% respectivamente la calidad después del tratamiento, ¿no? Por ejemplo, en la papaya también tenemos el tratamiento de choque frío, lo cual los cambios de calidad después del tratamiento, por ejemplo, el índice de daño por frío y la permeabilidad de membrana disminuyeron en un 20% y 10% respectivamente. Y así sucesivamente con más frutas y hortalizas, ¿no? Aplicando los diferentes métodos de control. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, como siguiente punto tenemos también los métodos químicos para el control del daño por frío. Bien, tenemos algunos compuestos en la tabla donde se evidencia, por ejemplo, la trealosa o los polisacáridos de astrágalo, por ejemplo, 1-metil ciclopropeno, el ácido hiaminurburítico y el 24-epiribacinolido. Bueno, estos compuestos principalmente, por ejemplo, la trealosa es la que aumenta la síntesis de sacarosa, va a reducir su degradación y mejorar la tolerancia al frío, ¿no? Por ejemplo, en la aplicación fue menor pardeamiento en duraznos, lo cual inhibe el daño por frío en guayabas también. Polisacáridos de astrágalo, por ejemplo, disminuyen el daño y, bueno, también la humedad y también aumentan la actividad antioxidante, ¿no? Por ejemplo, algunos ejemplos de aplicación fueron los plátanos, que mostraron menos daño por frío y un poquito más de vida verde, ¿no? También tenemos el 1-metil ciclopropeno, lo cual el efecto ante el daño por el frío va a inhibir el etileno, ¿no? Por ejemplo, se evidenció en el plátano, en peras y en algunos kiwis. El ácido hiaminobutírico va a reducir el daño por frío, también aumenta los antioxidantes, la prolina y un poco más de firmeza. Los ejemplos de aplicación, por ejemplo, fue en el olivo, en naranja o en calabacín.
Otro compuesto es el 24-epiribracinolido. El efecto, por ejemplo, ante el daño de frío reduce su deterioro, también la pérdida de peso y mejora la actividad enzimática, ¿no? Por ejemplo, fueron aplicados en granada, durazno, níspero y mejoró la calidad y se evidenció menos daño por frío. Siguiente diapositiva. Bien, tenemos más compuestos como el metilhasmonato, también la mejora de la tolerancia al estrés, el daño se reduce, también se reduce la cantidad de humedad y mantiene una firmeza, ¿no? Se aplicaron algunos ejemplos como el pepino, la granada. También otro compuesto vendría a ser el fosfato trisódico, que retrasa la aparición del daño por frío. Y fueron aplicados también en pimiento y manzana. El compuesto de melatonina regula los genes antioxidantes y de respuesta al frío, ¿no? Lo cual reduce significativamente los daños por frío. También tenemos la betaína de glicina, que mantiene la integridad de la membrana, aumenta la clorofila, los fenoles y los antioxidantes. Y como último compuesto también el ácido abscísico, que esto va a mantiene mayor sacarosa y va a reducir el pardeamiento. Siguiente diapositiva, por favor. Acá tenemos una tabla con las frutas y hortalizas que se utilizaron, el tratamiento y algunos cambios en la calidad del tratamiento, ¿no? Como por ejemplo el plátano, utilizando un tratamiento de polisacáridos de astrágalo, lo cual el índice de daño por frío disminuyó en 1.5 y el contenido de almidón aumentó en 6 gramos por kilogramo. También tenemos el plátano utilizando un tratamiento de betaína glicina, lo cual el índice de daño y el contenido también de daño disminuyeron en 0.2, 1.5 y 1.4 según estas referencias respectivamente, ¿no? Y los contenidos de clorofila, azúcares solubles, fenoles totales aumentaron en un 0.5 miligramos por gramo. O 1 miligramo por gramo y 0.4 miligramos por gramo y 0.8 microgramos por gramo respectivamente, ¿no? Y así sucesivamente aplicando estos tratamientos en diferentes frutas y hortalizas. Hay un poco más para que puedan observar un poco más de los tratamientos y lo que se utilizó. Y doy paso a mi siguiente compañero. Buenas tardes con todos. Me presento, mi nombre es Ray Carlos Salvador Loyola. Voy a hablarles sobre los métodos de control también, del punto 4.3, métodos de recubrimiento para el control del daño por frío. ¿Cómo funciona? Forma una barrera semipermeable que regula el intercambio de oxígeno, dióxido de carbono y vapor de agua. Esto ocasiona una disminución en la transpiración y la pérdida de firmeza, así como retrasa la respiración y alarga la vida de almacenamiento. Por otro lado, muchos recubrimientos pueden incorporar antioxidantes o antimicrobianos para potenciar el efecto, ¿no? Y tener un fruto en condiciones óptimas. Entre los ejemplos destacados encontramos el quitosano, que se utiliza en peras y fresas, produce un menor pardeamiento, firmeza más estable, menos actividad enzimática y en la degradación de la pared celular. Los carboximetilcelulosa en mandarinas retrasa el daño por frío en 12 días, un aumento en los antioxidantes como la vitamina C y los fenoles. Alginato de sodio más cloruro de calcio en las manzanas reduce el índice del daño por frío en un 75% y también disminuye la melontoliaído. En tema de las ceras naturales y los biopolímeros, en temas se utilizó en guayaba, plátano y en ciruela, teniendo resultados prometedores en cada uno de estos, aumentando su vida útil, ya sea de una semana o días, y también aumentando su firmeza.
lo que da como resultado menos daño por frío. Después tenemos el aloe vera en gel más el ácido salicílico. Se aplicó en naranjas, produciendo una menor podredumbre, más firmeza, mejor contenido de ácido arsórbico y fenoles. Como punto final, vemos el tema de la combinación de métodos físicos y químicos para el control del daño por frío. ¿Por qué combinarlos? En sí es fácil, ¿no? Los métodos simples funcionan de una manera con un efecto al menos limitado, bien sea los solo físicos o solo químicos. Al sumar ambos efectos, ambos efectos protectores, se obtiene un resultado más duradero y con un potencial mayor de resistencia al daño por frío. Entre los ejemplos, tenemos que el choque de frío más el ácido oxálico en pimiento aminorizó un 46% el daño por frío. Y también redujo la pérdida de peso, aumentó la vitamina C y los proline. En el tema de acondicionamiento a bajas temperaturas, más el metilhasmonato, en pimientos también, menos marcado de daño celular y también dio como resultado más clorofila y antioxidantes. El tema de las atmósferas modificadas dio en caquis, dio un retraso en la producción de etileno, firmeza más alta y un menor daño por frío. Se prolongó la vida en después de unos 70 días, ¿no? Después estamos el agua caliente entre 45 grados centígrados por 15 minutos, más el metil salicilato. En pimientos dio como resultado un menor índice de daño por frío, menor pérdida de peso, más vitamina C, fenoles, mejor calidad visual. El tema de las melatoninas más la luz UV, en brotes de bambú, la menorizó la lignificación, más flavonoides, regulación positiva de rutas metabólicas antioxidantes. Y la quitosano más el choque térmico en frutos de akebia dio como resultados un menos agrietamiento, pared celular más fuerte, mejor firmeza y resistencia al daño por frío. Finalmente tenemos las conclusiones. Tenemos que el almacenamiento en frío es una herramienta muy importante porque nos permite alargar la vida de frutas y verduras. Sin embargo, no todas las especies lo toleran bien. Por ejemplo, como ya habían mencionado, el melocotón, el plátano, el mango o calabacín son muy sensibles al daño por frío y este problema se nota en la aparición de manchas, el oscurecimiento, la pérdida de firmeza e incluso en la descomposición de los frutos, lo que reduce su valor en el mercado y genera pérdidas económicas. La intensidad de este daño depende de factores como la especie, la madurez, las condiciones de cosecha, la temperatura y el tiempo de almacenamiento. Por ello es que para enfrentar este problema se han investigado distintas soluciones, entre ellas los métodos físicos como el choque térmico ya mencionado, el choque frío y las atmósferas controladas, los tratamientos químicos como el ácido salicílico, el ácido abscísico y el metilhasmonato. También el uso de recubrimientos, aunque estas técnicas han demostrado resultados positivos, aún no se aplican de forma masiva en la industria. Es por eso que se necesitan más investigaciones que permitan perfeccionarlas y lograr que sean prácticas y efectivas en la conservación de frutas y verduras después de la cosecha. Muchas gracias, ha sido todo por nuestra exposición.